Nota Eclesial por Radio Natividad. Amigos de Radio Natividad de Nota Eclesial, estamos en esta edición especial. Nos acompaña Monseñor Mario Moronta, obispo de la diócesis de San Cristóbal, hoy y mañana celebrando estos 20 años de su llegada al Táchira. Bienvenido, Monseñor Mario Moronta, a Radio Natividad, y nuevamente bienvenido al Táchira. Bueno, muchas gracias, y bueno, aquí estamos para compartir algunos recuerdos, pero sobre todo para ver hacia adelante, hacia el futuro. ¿Qué recuerda, Monseñor, de ese día? Llegó el 17, 16 de... Llegamos el 16, yo venía con algunos sacerdotes del Táchira, entre ellos Monseñor Pepe Sánchez Porra, y algunos otros sacerdotes que nos habían encontrado en Mérida, porque yo llegué a Mérida el 15, el 16 en la mañana emprendimos el camino, paramos en Bailadores, allí almorzamos, estaba Monseñor Baltasar Porra, por supuesto, me acompañaba también un compañero mío que ahora es cardenal arzobispo de Managua, Monseñor Leopoldo Brenes, y luego del almuerzo y de descansar un poquito, pues comenzamos el ascenso, vamos a llamar así, hacia La Grita. Y en el Delgadito, allí, en medio de mucho frío, porque hacía mucho viento, recuerdo, en la cruz, cerca de donde se divide el estado Táchira con el estado Mérida, la frontera de ambos estados, había una comisión de varios sacerdotes, varios laicos, para darme la bienvenida ya a tierra tachirense. Y bajamos poco a poco por Pueblo Encima hasta llegar al Cedralito, donde había un acto cultural, había bastantes personas, pero cayó un aguacero inmenso y aún así no se dejó de tener el acto. Me dieron un paraguas inmenso y había como 7 u 8 niños que estaban acurrucados conmigo allí, mientras los sacerdotes muy vivos estaban tomando chocolate y café en la casita que estaba al lado. Y luego de terminar ese acto, sobre las 6 de la tarde, tuvimos una Eucaristía que fue en el templo de Sabana Grande con la presencia de Monseñor Miguel Antonio Salas, quien vivía en ese momento y hasta sus últimos días vivió allí en Sabana Grande. Dormimos allí en la casa de Monseñor y al día siguiente tempranito pues fuimos a desayunar cerca allí de Llano Largo y luego comenzamos ya la peregrinación. La idea era, yo lo que había propuesto era ir primero a La Grita para ofrecer mi ministerio al Santo Cristo y luego a Táriba, pero se convirtió en una peregrinación inmensa y en todas partes pues querían que estuviéramos y entonces ahí se empezó a retrasar los horarios, pero un día como hoy a esta hora habíamos ya terminado prácticamente el acto, o estábamos terminando el acto allí en La Grita, en la Basílica, donde, bueno, yo hice una oración al Santo Cristo. Luego un niño del Liceo Militar hizo un monólogo muy bonito sobre el Santo Cristo, representando a Monseñor Jáuregui y dándome la bienvenida. La dio Monseñor Huitrago. Y luego fuimos a comer al Liceo Militar y de allí hasta el Cobre, pero parando por todas partes, no nos dejaban caminar con mucha rapidez. Allí tuvimos una breve celebración y después del café subimos hasta arriba hacia el Zumbador y ahí donde están las hermanas de adoratrices, pues también hubo una breve parada, un acto cultural. Durante todo el camino llevaba una cruz grande. Se iba llevando una cruz y que simbolizaba como la cruz del peregrino y se iba colocando como una especie de botón de las parroquias principales que íbamos visitando, ¿no? El maestro de ceremonia era el padre Robert Hernández. Yo apenas los estaba conociendo, de manera que yo me dejé guiar por todo. En el Zumbador hubo un gran acto cultural preparado, dirigido por Monseñor, entonces presbítero Jorge Aníbal Quintero, que era párroco de Michelena, y estaba el padre David Ramírez y el padre David Pavón en San José de Bolívar, David Pavón, y el otro David allí en Queniquea.
Y luego bajamos hasta, bueno, en todas partes nos iban parando, llegamos a Cordero. Debíamos haber llegado a Cordero como a las 4 de la tarde, eran las 5:30, 6 de la tarde cuando llegamos. Ahí también hubo otra celebración y fuimos llegando a la basílica como a las 8 de la noche, donde me esperaba pues mucha gente, muchos sacerdotes, y estaba mi papá, mi mamá, mis padrinos, mis hermanos que habían venido también. ¿Y qué pensaba en ese momento, Monseñor Moronta, que cuando venía al encontrarse con la gente, los abrazos, aplausos, oraciones? Bueno, mira, ¿Un obispo se asusta cuando llega a una diócesis? No, bueno, pero se asusta no por la diócesis, sino por la responsabilidad. Sí. Hubo un momento bien curioso. Habíamos ya bajado, habíamos pasado mesa de aura, y antes de llegar a la Ullamala hay un momento en que una curva comienza a verse a lo lejos la ciudad de San Cristóbal, y en ese momento yo sentí una sensación muy especial, porque dice, bueno, ahora sí es verdad, ya no hay vuelta atrás, ya está ya San Cristóbal, así que no te puedes devolver. Y yo sentí muchas cosas. Primero, mucha alegría por el cariño de la gente, me hacía temblar el compromiso que adquiría, pues, pero también la seguridad por lo que había visto con los sacerdotes, con los laicos y todas las autoridades que estaban en ese momento. Yo decía, bueno, aquí, esta es una tierra buena, una tierra donde ciertamente podremos realizar algún trabajo dentro de mis deficiencias y mis debilidades. Y allí es donde presenta también algunos proyectos que podríamos decir se han desarrollado. Bueno, en ese día era más que todo más que presentar proyectos. Sí, dije algunas cosas nunca me imaginé que después ahí en el Santo Cristo íbamos a tener que desarrollar un trabajo apostólico, porque bueno, yo estaba empezando a conocer, pero al día siguiente, el 17 concretamente, el 17 en la tarde, el 18 la toma de posesión. 18 la toma de posesión. Bueno, el 18 en la mañana tuve el encuentro con los seminaristas y con los sacerdotes. Como son muchos los sacerdotes, para evitar, dijéramos, alargar la ceremonia de toma de posesión, porque cada sacerdote debe prestar su saludo de obediencia, allí les hablé pues de mi voluntad de dirigir esta iglesia, fortaleciendo sobre todo el presbiterio, el seminario, por supuesto la vida de los laicos, y cómo había que ir avisorando poco a poco un proyecto diocesano, pero también mi compromiso de conocer al Táchira. Yo conocí al Táchira algunas cosas, pero de hacía muchos años. Yo vine aquí, la primera vez que vine al Táchira fue en el año 56, recién inaugurada la carretera panamericana. Vine con mis otros 2 hermanos. Mi papá y mi mamá, cuando éramos niños, nos metían en el carro y vámonos a parar donde se pueda llegar. Y llegamos aquí a San Cristóbal. Me acuerdo que llegamos a un hotel que ahora tiene otro nombre, pero era el hotel principal ahí cerca de la Plaza Bolívar, y me admiraba mucho de la ciudad. Recordaba yo siempre, ¿no?, de niño, una ciudad que iba con calles muy empinadas, eso sí me acuerdo yo. Y luego pues la segunda vez que vinimos fuimos a Cúcuta, conocimos Cúcuta, fuimos incluso hasta Bogotá, porque era sumamente económico hacerlo, pero también fuimos conociendo algunas poblaciones. Curiosamente, es una anécdota de aquella época, ¿no? Yo le decía a mi papá que me gustaría conocer La Grita, y mi papá decía, no es bueno porque esa carretera es muy peligrosa, la del Zumbador es muy peligroso. Y entonces, claro, no teníamos las facilidades que hoy se tienen. Y por eso también cuando yo fui a La Grita para conocer La Grita, pues dije, ya cumplí uno de mis deseos, ¿no? Y ahora, bueno, después a La Grita voy a cada rato también. Monseñor, y la iglesia que encontró en el 99, el desarrollo de todo el episcopado, ¿qué ha ido cambiando, proyectando? Bueno, yo creo que hay, más que cambiando, lo que puedo decir que ha ido creciendo. Ciertamente que hay algunas cosas nuevas, pero más que todo hay que verlo en la línea del crecimiento espiritual, crecimiento del compromiso, del laicado. Siempre ha habido un laicado muy comprometido con sus diversas expresiones, sus diversas manifestaciones, que respondía a las épocas también. El seminario sigue siendo el seminario más grande de Venezuela.
aprendí también, dijéramos, a conocer un poco la cultura, porque yo soy caraqueño, tengo una cultura muy especial, muy diversa, pero tuve que aprender a tener la cultura tachirense, que no es diversa de la del venezolano, sino expresiones culturales, qué sé yo, por ejemplo, parte del lenguaje, la comida, las actitudes. No es lo mismo trabajar con alguien de la montaña que alguien del campo, de la llanura, etcétera, y entonces aquí se mezclaban pues varias cosas, ¿no? Y también pues esta frontera, o sea, adaptarme a la vida de la frontera, porque una cosa es venir aquí para pasar a Cúcuta a comprar alguna cosa y regresar, pero aquí había que ver cómo la frontera no es una línea, sino una cultura de integración. Y bueno, sentí que podíamos comenzar a proponer un proyecto que yo había empezado a delinear también en Los Teques, donde había estado 3 años y medio. Y me propuse, las primeras 2 tareas que me propuse, las cumplí en los primeros 5 meses. Fue primero hablar con cada uno de los sacerdotes, conocerlo, conocer su entorno y visitar y conocer cada parroquia. Y luego de conocer las parroquias, pues hicimos varias propuestas. Una de ellas, vamos a delinear un proyecto de pastoral entre todos. Sí sentía que no estaban acostumbrados aquí en el Táchira a la consulta, porque el sacerdote es el que más sabía, el obispo es el que más sabía, y yo creo que esa dimensión de sinodalidad que le hemos dado a la Iglesia, o hemos tratado de darle a la Iglesia, estaba muy quizás puesta entre paréntesis, no olvidada, sino puesta entre paréntesis. Porque fíjate, era en el siglo XX, el Táchira era la única diócesis junto con Barquisimeto que habían tenido un sínodo. Y les propuse la posibilidad de un sínodo. Incluso un sacerdote me dijo que eso no era necesario. Después era uno de los más fervientes propulsores del sínodo. Y la visita pastoral, prácticamente hay 2 formas de hacer la visita pastoral, que uno pasa varios días en una parroquia, o cada vez que uno va. Ayer, por ejemplo, yo estuve en la Fría, en la fiesta patronal de la Santísima Trinidad, y había confirmaciones. Pues es una visita pastoral, porque no es una visita, dijéramos, que uno hace para recrearse, sino para estar con la gente, escuchar a los sacerdotes. Uno habla, pregunta. Ayer incluso con un grupo de laicos estuvimos hablando de varias cosas interesantes que ellos plantean, o que uno les pregunta, o que ellos le preguntan a uno para ir. Esa es la visita pastoral. Esta visita le ha permitido conocer todo el Táchira. ¿Qué pueblos no conoce, qué aldea no conoce? Bueno, no te sabría decir en este momento. Creo que faltarían algunas aldeas de Córdoba que están muy metidas en la montaña. Unas 2 de la zona de Navay, porque prácticamente son incluso zonas. Pero son muy pocas entonces las que... Yo creo que de aldeas muy pocas, pero por ejemplo de Uribante, de la parroquia, de las 2 parroquias de Pregonero, incluyendo la de la nueva ahora de Laguna de García, que son 47 aldeas, las he visitado, algunas con más frecuencia, otras más difíciles hacerlo, pero sí, he visitado las 47 aldeas de Uribante, todas las aldeas prácticamente de Lobatera, de Michelena, de Coloncito. Incluso recuerdo yo que cuando hice la visita pastoral de Coloncito, unimos Coloncito y La Palmita, y porque había incluso aldeas de Coloncito que para poder llegar a ellas había que pasar hasta La Palmita y viceversa. Y recuerdo que incluso llegamos a una aldea que una parte de la aldea es de la Grita de Jáuregui y otra parte es de Panamericano, ¿no? Y decía la gente ese día: caramba, monseñor, qué bueno que usted vino, porque si no es así nunca vienen los alcaldes. Llegaron los 2 alcaldes, el de Jáuregui y el de Coloncito. Monseñor, además del sínodo diocesano, ¿qué otros aspectos piensa que son también pilares de este episcopado de 20 años, además del sínodo? Bueno, yo creo que hay varias cosas, o sea, haciendo como un balance. El sínodo, ciertamente, porque el sínodo nos dio el proyecto de pastoral que todavía falta mucho por implementarlo, que es un caminar juntos. El sínodo nos dio también un estilo que en un 90%
se ha ido asumiendo poco a poco. Todavía falta, yo creo, que tomar un poco más de conciencia sobre algunos elementos del sínodo, como es el tema de las comunidades eclesiales de base, etcétera. Pero también creo que hay otras cosas. Por ejemplo, el seminario tiene un proyecto educativo que en este momento lo estamos adaptando a la nueva Ratio Studiorum, es decir, al nuevo documento de la Santa Sede, y vamos bien encaminados, pero es el único seminario que tiene un proyecto diocesano de educativo, pues, y fundamentado en lo esencial que es el seminario, que no es una simple escuela, sino que es el lugar de formación de los futuros sacerdotes. También la constitución del Consejo Diocesano de Laicos, y con ellos, dándole la plena autonomía que ellos tienen, las escuelas de formación, algunos lo llaman la escuela Codilai, y bien, también el proyecto, el plan estratégico de la Universidad Católica, y logramos que fuera reconocido oficialmente por la Santa Sede. Sí, ciertamente que era Universidad Católica, pero al reconocerlo la Santa Sede le da un estatuto especial, unas garantías especiales, sobre todo a nivel internacional, y le da verdaderamente como una especie de carta de mayoría de edad a la Universidad Católica. El parque universitario, que si bien está solamente hecho la quinta parte, por lo menos comenzamos y hemos pagado ya prácticamente el 100% de la deuda que se tenía en la, para la construcción de esta primera parte. Ahora, esperamos que, no sé si en los 5 años que me quedan, pero que 5 años, porque se supone que a los 75 años uno debe renunciar. Se ya supone, después, no es... uno debe renunciar, es obligatorio para nosotros. Otra cosa es que el Papa después lo acepte, no lo acepte. Pero esto no significa que le quedan 5 años. Bueno, no, yo espero que me quede como 20 años más de obispo, pero dijeron 5 oficialmente, sí, en el sentido de que hay que renunciar a los 75. Yo tengo 70, no me arrepiento de tenerlo. A veces me siento más joven de lo que soy, y eso me causa problemas porque ya no tengo la posibilidad de moverme como antes. Pero eso, y ahora estamos, aunque hemos tenido dificultades, las dificultades normales de este tiempo, no hay gasolina, en la cuestión del transporte, pero estamos ya promoviendo, hay unos 40 candidatos para el diaconado permanente. Yo creo que antes de diciembre ya habremos terminado, dijéramos, la primera etapa de formación. Mi ilusión es que podamos ordenar un buen número de diáconos si llenan las condiciones de la iglesia, porque no es que yo quiero ser diácono y ya puedo serlo, ¿no? Sino hay que llenar una serie de condiciones, y generalmente es porque la primera condición es que tiene que ser alguien llamado por la iglesia y que esté trabajando en la iglesia, en comunidades. Esto no es un privilegio. Bueno, esperamos que tener los primeros diáconos en el año 2022 con motivo de los 100 años de la diócesis, ¿no? Y bueno, y seguir impulsando. Yo creo que todavía hay algunas otras obras que hay que fortalecer, seguir fortaleciendo el presbiterio. Yo tengo el sueño también, ojalá, en esto no he tenido una respuesta 100% por dificultades que ha habido, la Facultad de Teología de la Frontera. Se está fortaleciendo también allí la formación, ¿no? No, la formación de los sacerdotes y de los seminaristas, así como de los laicos, se está fortaleciendo. Porque siempre nos ha dicho usted, Monseñor, una de las riquezas del Táchira, de esta iglesia del Táchira, son sus sacerdotes, pero también la fe de su gente. Sí, mira, la fe que se manifiesta de muchas maneras. Hay 2 grandes íconos que curiosamente se celebran en el mes de agosto, pudieran celebrarse en otros momentos, pero que permiten ver que tanto María como Jesucristo, Jesús, el del rostro sereno, y la Virgen María, pues están muy unidos. Ella por ser la madre de Dios y él por ser el hijo de María. Esos 2 grandes íconos han alimentado la fe del pueblo, y por eso a mí me llama mucho la atención que uno puede llevar, por ejemplo, la réplica de la Virgen o una réplica del Santo Cristo en las diversas parroquias, y eso no solamente atrae gente, sino que permite hacer alguna tarea misionera de evangelización o de profundización en la fe. Y por otra parte también este es un pueblo que todavía tiene sentido de familia, sentido religioso, y si bien ya empezamos a sentir los embates del secularismo, sobre todo en las grandes ciudades, no deja todavía de ser un pueblo
muy religioso y que responde a la llamada de la iglesia. A veces con algunas distorsiones porque se están metiendo, dijéramos, no desde aquí, sino desde fuera, pero sí es un pueblo lleno de fe, lleno de entusiasmo que responde a la vida de la iglesia y que responde a Dios, ¿verdad? Y es su riqueza, es la riqueza de su pueblo. Fíjate que en las estadísticas de Venezuela, el Táchira es uno de los pocos estados donde no ha disminuido el porcentaje. Si ha disminuido muy poco el porcentaje de católicos. Okay. Monseñor, recuerda el 18 de junio del 99, en las palabras de en su reflexión en la toma de posesión, decía que no venía como forastero, sino que venía como peregrino a hacerse tachirense. ¿Sí se ha hecho tachirense durante estos 20 años, considera? Bueno, cuando voy a Caracas, mi familia me dice que hable como gocho. Cuando regreso, entonces me dicen hable como gocho. Que allá en Caracas dicen, ya estás hablando gocho. Aquí me dicen que todavía sigo hablando caraqueño. Bueno, es una mezcla de caraqueño y gocho. Pero he tratado, dijéramos, de hacerme gocho, eso sí, en el sentido, dijéramos, no solamente cultural, sino también religioso de la palabra. O sea, uno llega a cualquier parte de Venezuela y habla de la Virgen de la Consolación, del Santo Cristo, del seminario, de nuestra iglesia. Y también pues he aprendido a querer y amar a la iglesia. Yo siempre he sido amante de la iglesia, pero concretamente he aprendido a amar esta iglesia del Táchira diría que con pasión, porque muchas cosas que uno hace, las hace no por una cuestión, dijéramos, filosófica o porque, qué sé yo, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, ¿no? No, yo no soy un funcionario, yo... Cuando me vine al Táchira, me traje los únicos tesoros que tenía. Mi papá y mi mamá y mis libros. Las otras cosas, pues sí, eran importantes, pero mis libros han sido creciendo y bueno, eso están destinados todos para el seminario, ¿no? Porque me gusta leer, me gusta estudiar, no lo voy a negar. Y siempre trato, además tú que vives en la casa episcopal, te das cuenta de la cantidad de veces, hasta sí. de libros que están por aquí y por allá, porque te lo estoy leyendo, lo estoy subrayando. Y mi papá y mi mamá, el día que me dijeron que había sido nombrado obispo de San Cristóbal, estaba hospitalizada con una gravedad que afortunadamente en ese momento la superó, pero que ya marcaba, dijera, un poco su vida. Y el médico le dijo que lo mejor que ella podía hacer era venirse conmigo cuando estuviera un poquito más recuperada. Ella vino a la toma de posesión, pero tuvo una recaída. Y luego que se recuperó, el médico fue el mismo. Incluso venía el médico en el avión en el que ella vino. Y bien, ella venía ya dispuesta a estar el tiempo que fuera necesario. Ella calculaba que por lo menos unos 5 años. Sin embargo, ella llegó el 19 de agosto y el 27 de agosto nos sorprendió con su paso a la eternidad. Mi papá se quedó todavía 2 años más conmigo y murió. Pero fue para mí, incluso, aun cuando mi mamá murió 10 días después de haber llegado, yo sentí como una serenidad porque alguien me dijo, uno de mis hermanos y uno de mis tíos me decía, fíjate, ella fue a verte en el Táchira para ver si de verdad te quería la gente, porque desde que llegó ella le preguntaba a todo el mundo, a Sor Gladys, que debo reconocer, a Monseñor Rivera, que debo reconocer que los dos se preocuparon mucho por mi papá y mi mamá, otras personas, unos enfermeros del hospital militar que se ofrecieron para ir a acompañar a mi mamá de vez en cuando en esos días. Ella le preguntaba, le hacía 3 preguntas. ¿Cómo se está portando Mario? Eso siempre le hacía la pregunta, ¿no? Por eso yo muchas veces, porque soy muy caraqueño, ¿no? A veces le pregunto a los sacerdotes, ¿cómo te estás portando? Y dicen, yo siempre me porto bien, sí, pero es una manera de decir, bueno, ánimo, ¿no? Segundo, ¿ustedes quieren a Mario o no lo quieren? Y tercero, ¿y él los quiere a ustedes? Y entonces alguien me decía, ella vino a asegurarse de que tú estabas bien para poder irse a la eternidad. Y mi papá después, bueno, compartimos 2 años
Y en los últimos días él me decía, yo desde el cielo voy a pedirle a Dios que no te quite de aquí, porque esto es lo mejor que hay. ¿Y qué? Después de Caracas, Ajá. San Cristóbal, pero la diócesis de San Sí, Cristóbal sí. es la mejor del mundo. Muy bien. ¿Y qué le decía él que compartía con la gente? ¿Qué le decía del reporte que encontraba de la relación con la gente? Bueno, mi papá era para mí un ángel guardián, ¿no? O sea, siempre muy respetuoso. Él todos los días, a menos que hubiera alguna cosa particular, después de desayuno leía la prensa y entonces por si acaso yo no había dado cuenta, él iba y me decía, fíjate esta noticia o lo que sea, él me hacía un primer reporte. Y después salía, él tenía algunos amigos aquí en el Táchira, de viejos amigos, y entonces los iba a visitar, daba una vuelta por la Plaza Bolívar, se metía en los comercios, escuchaba, y entonces él me iba diciendo más o menos lo que le escuchaba a la gente. Y cuando a veces íbamos a una fiesta patronal, él me acompañaba y me decía, yo no quiero, sabes que yo no quiero figurar, yo me voy, eso sí, no me dejes sin almuerzo, era lo que él me decía, ¿no? Y entonces él se metía entre la gente y escuchaba y después al final me decía, mira, este padre lo quieren, o mira, este padre no es chisme, sino ayúdalo porque tiene esta Claro. cuestión o lo que sea, ¿no? Pero mi papá siempre fue muy respetuoso de la vida, incluso a veces estábamos almorzando él y yo, y llegaba un sacerdote y él se levantaba, y el padre le decía, no, señor Mariano, quédese aquí, no, usted quiere hablar con mi hijo y yo tengo bastante tiempo para hablar con él. Entonces él se retiraba, agarraba su plato y se iba a la cocina a comer allá. Pero era un buen consejero. A veces peleábamos un poco por ideas, pero era buen consejero y sabía respetar también el trabajo de cada uno de sus hijos. Un obispo también es humano, un hombre tomado entre los hombres. ¿Fue difícil perderlos a los padres, quedarse sin ellos? Pues mira, uno se va preparando, ¿no? Yo tuve la experiencia triste de perder a mi hermana, estando yo de obispo de Los Teques en un accidente, y aprendí lo que significa, lo duro que es eso, porque me tocó acompañar a mi papá, a mi mamá. Yo vine a llorar la muerte de mi hermana unos meses después, aprovechando que había ido a Roma. Ahí fue donde lloré porque tenía que sostener a mi papá y a mi mamá. En el caso de mi mamá, pues entonces me tocó sostener a mi papá y a mis hermanos. Ya en el caso de mi papá, pues fueron ellos un poco los que me sostuvieron a mí porque ya me quedaba, porque mis hermanos pues todos tienen sus hijos, sus familias. Uno en el fondo, la familia de uno es todo el pueblo de Dios, pero uno necesita también pues la cercanía de los hermanos. Mis hermanos después de la muerte de mi papá, pues hemos sido más unidos que nunca y bien, sin muchos aspavientos. Pero sí le cuesta a uno, a mí sobre todo al principio, pues uno lo recuerda, pero también hubo algo que nosotros aprendimos de niños y es que nosotros debemos creer en la resurrección. Yo recuerdo que estando en el seminario menor, mi papá era un hombre practicante porque ayudaba mucho y trabajaba en alguna cofradía, pero no era un hombre de comunión dominical porque en Caracas y en Venezuela los hombres comulgaban una sola vez al año. Estando en el seminario, él empezó a tratar más a algunos sacerdotes y le impresionó mucho la catequesis sobre la Pascua. Y entonces se convirtió en un fervoroso devoto ciertamente de la Santísima Trinidad, pero sobre todo de la Pascua, ¿no? Y él cuando le tocaba a veces ayudar a algo en una exequia, siempre hablaba de la Pascua. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando ya se vino para acá, porque él le dio su problema de salud, le explotó estando visitando a mi hermano en Estados Unidos. Cuando lo trajeron, él nos reunió a todos y nos dice, bueno, mire, ya yo arreglé todo lo que tenía que arreglar, y ahora comienzo mi retiro espiritual porque voy a disfrutar la Pascua del Señor. Y él no hablaba de muerte, sino del paso. Recuerdo que una tía mía, una hermana de mi papá, la hermana mayor de mi papá, lo llamó toda angustiada, ay, Marianito, que te vas a morir, que no sé cuánto. Y dice, yo no me voy a morir, yo voy a pasar a la vida eterna. Entonces yo le tenía que decir, mira, tu fe es una cosa, a lo mejor mi tía tiene esa fe, pero no tan fuerte como tú, pero a la vez ella está preocupada porque tú, y también se asusta porque ella es mayor que tú. Entonces sí, pero hay que convencerla de que nosotros no morimos, sino que damos un paso. Sí, sí. Y bendito sea Dios, esa fue su
dijéramos, su fe, y en esa fe pues también fuimos creciendo también todos nosotros, y tan es así que cada vez que se moría un familiar nuestro, y cuando murió mi hermana, incluso a pesar del dolor que eso le causa a un papá o una mamá, no hubo luto, no hubo ni desesperación, sino ciertamente dolor, y un dolor que se asume con fe. Pero estamos seguros que también ha encontrado una gran familia acá en el Táchira. Pues hemos visto un gesto muy hermoso del obispo, que siempre pide la bendición a los abuelos, a los adultos mayores, cada vez que los consigue en la calle, en las parroquias. Bueno, y tú eres testigo de que le pido la bendición, aunque sean más jóvenes que yo, Sí. al papá y a la mamá de los sacerdotes. También. Porque siento, pues, o sea, ya que no tengo yo un papá y una mamá aquí en la tierra, que ellos me den su bendición, la bendición que le dan a su hijo. No, yo puedo decir aquello del evangelio, ¿no? Yo he encontrado en el Táchira mi papá, mi mamá, mis hermanos. O sea, así como decía, ¿quiénes son mis padres y mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de Dios, ciertamente. Pues aquí en el Táchira todos mis padres, mis hermanos son, es toda la gente. Y también ha encontrado santidad, monseñor. Hay unos procesos de beatificación que hablan de esta iglesia. Mira, es una cosa curiosa, o sea, estando en los Teques también, yo busqué la manera de descubrir modelos de santidad, porque nosotros tuvimos un gran problema en Venezuela que se ha ido superando, pensando que el único santo que podía ser era José Gregorio Hernández. Cuando surgieron otros, pues también yo creo que hay que rezar para que José Gregorio Hernández llegue a la santificación, pero eso no significa que no haya otros. Y encontré, por recomendación de un obispo tachirense, nacido en el Táchira, monseñor Domingo Roa Pérez, me dice, mira, abre el proceso de beatificación de Tomás Antonio San Miguel, que ese es un santazo. Yo empecé a estudiar la vida y sí, descubrí allí lo mismo en la madre Lucía, quien tuve la oportunidad de conocer, Medarda Piñero, bueno, ya estaba la hermana María Israel Bogotá Vaquero, y luego hemos descubierto algunos modelos de santidad. Don Lucio León, el monseñor Martín Martínez, también estaba una niña, Almandita. Ahora vamos a presentar, porque ya tenemos casi toda la documentación, para pedir la apertura del proceso de la hermana Inés Dominica de Rubio. Y yo creo que junto a esto hay que destacar, si no logran pasar a la etapa, dijéramos, de siervo de Dios y de beatificación, también hay que poner algunos modelos de vida cristiana. Aquí hay mucha gente que a lo mejor no se destacó, dijéramos, por una expresión máxima de santidad, pero sí de modelaje de vida ejemplar. Hay muchos sacerdotes, muchos laicos, muchas religiosas que se recuerdan porque hicieron las cosas bien. Yo pienso, por ejemplo, que en un futuro habrá que ir pensando también en Monseñor Buitrago y en algunos otros sacerdotes y laicos que han dado su vida por la iglesia y lo han hecho con total espíritu de santidad. ¿Y cómo promover esta santidad, monseñor, entre la familia? ¿Promover esta santidad? La primera cosa es recordar, y eso lo estamos haciendo continuamente, al menos yo en mi homilía trato de hacerlo, y yo sé que muchos sacerdotes lo hacen, y sé que desde aquí, desde Radio Natividad se promueven, hay algunos programas al respecto, y es recordar que todos estamos llamados a ser santos. Ayer, por ejemplo, era la fiesta de la Santísima Trinidad. ¿Qué es la Santísima Trinidad? El modelo de santidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esa unidad maravillosa. Pues el domingo anterior, el Espíritu Santo, que nos invita precisamente a ser santos. La santidad no es hacer milagros. Los milagros los hace Dios a través de los santos. Tampoco significa ser tonto. El que es santo es aquel que cumple la palabra de Dios, la pone en práctica, contagia, no se deja llevar por el mal. Y sobre todo en este tiempo tan difícil, donde hay mucha corrupción, mucha oscurana, todos nosotros estamos llamados a precisamente a ser santos, es decir, a ser luz del mundo y sal de la tierra. Bueno, así como ha conseguido santidad, también ha conseguido pecado. Bueno, muchos pecados, empezando por los míos. Ciertamente, pero problemas, tal vez que los de la frontera, los problemas morales en la sociedad,
¿Cómo ha afrontado pastoralmente durante estos 20 años esta situación? ¿Y Bueno, cuáles son los principales problemas morales? Hay varias cosas que hemos hecho. Primero, la denuncia del pecado, tanto individual como del mundo. Y luego, precisamente como un efecto del sínodo, hicimos un estudio de qué y cómo debe hacer la Iglesia del Táchira para la renovación moral. Eso nos llevó, con un total de casi 10.000 encuestas que se hicieron en todo el estado, a determinar cuáles eran los grandes problemas. Hay que distinguir entre problemas y pecados, ¿verdad? Hay problemas que son por accidente, pero hay otros problemas que surgen por opciones de pecado, de gravedad. Y entonces veíamos, hicimos una serie de propuestas para poder enfrentar y hacer ya tareas evangelizadoras, iluminadoras, etcétera. Aquí hay, el pecado del mundo es por la presencia del maligno que quiere separarnos, y sobre todo en una región como la nuestra, donde hay una profunda fe, donde hay la influencia benignísima, santísima de la Virgen María y del Santo Cristo de la Grita, pues el diablo anda buscando a ver quién devora y cómo se mete y cómo se hace presente. Entonces, aquí hay varios, dijéramos, como situaciones bien difíciles. Una de ellas que es a nivel de todo el país y que ya no es solamente a nivel de los políticos, sino a nivel de toda la gente, que es la corrupción. La corrupción, que es mucho más que un pecado, porque es acostumbrarse a vivir y a ser pecador. El pecador siempre puede convertirse. Y el Papa Francisco incluso lo ha dicho, que es más fácil arrepentirse del pecado que de la corrupción, porque la corrupción es como el que se acostumbró a ser santo, siempre va a ser santo. Entonces el que se acostumbró a ser malo, a ser corrupto, siempre va a ser corrupto. Entonces hay que luchar mucho más y ayudarlo a salir de eso. Esa corrupción se manifiesta de muchas maneras, robando del erario público, pero también valiéndose de las prebendas, burlándose de la gente, despreciando al ser humano. Luego tenemos algunos otros problemas que por ejemplo, todo lo que es consecuencia de eso, la tendencia a una vida fácil, a una vida, dijéramos, sin principio. Mucha gente habla de que se han perdido los valores, y los valores no se han perdido. Lo que se han perdido es gente que tiene principios, o que tuvo principios, y gente que no quiere poner en práctica los valores. Por eso ahorita incluso hay no solamente algunas propuestas de catequesis para ayudar a crecer en la virtud, sino también para volver a los principios fundamentales. Nosotros tuvimos un proyecto que hicimos con la zona educativa de principios, valores y actitudes, que lamentablemente, no por nosotros, sino un día nos dijeron: este programa se cierra. El mismo gobierno regional de educación pues decidió que no era importante enseñar los valores ni los principios, y por eso es que tenemos nosotros tantas dificultades en nuestras escuelas y entre los jóvenes. Problemas de irrespeto de la dignidad de la persona humana, el contrabando, el tráfico de personas, el que se lleva mucha gente para la prostitución. Eso no es ningún secreto, lo que pasa es que nadie lo quiere enfrentar. El tema del aborto, aquí incluso hay médicos muy respetables, entre comillas, porque un médico que practica el aborto no debería de decirse respetable. Acuérdese que el aborto es un asesinato, pero aquí hay médicos que son importantísimos porque tienen un puesto importante en la sociedad y sin embargo practican el aborto y cobran una barbaridad por eso. ¿Y eso qué significa? Que no hay principio. Luego también todo el tema dijéramos de la especulación, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que se venden las cosas carísimas. Uno de esos ejemplos lo tenemos en la gasolina. Una pimpina de gasolina vale 20 bolívares y lo venden en 200.000 bolívares. Y lo peor del caso es que lo cobran en pesos. O sea, todo esto apunta a algo que es muy importante, es que cuando hay desprecio de la dignidad de la persona humana, va a haber siempre corrupción, siempre va a haber aprovechamiento de los demás, desprecio de los demás. Y cuando uno piensa diverso de otros, inmediatamente la respuesta es la ofensa, el insulto, que no debería ser.
Por denunciar este pecado ha tenido amenazas, insultos. ¿Cómo ha manejado esta situación? Bueno, Algunos creen que tiene escoltas. yo no tengo, bueno, yo tengo una sola escolta, que es el ángel de la guarda. Ah, Y tengo una arma que sí trato de no quitármela nunca, que es el crucifijo. Pero no tengo escolta. No. Mi escolta es el pueblo. Cuando yo voy a las comunidades, yo no me escondo. Yo no ando con 100 escoltas, ni tengo que estarle pidiendo a otros las casas prestadas para que vivan allí los escoltas con sus fusiles y sus ametralladoras. Yo no tengo miedo. Yo camino por las calles. Tú eres testigo, muchas veces salimos juntos y sí, yo voy por las calles, por los pueblos. Ayer yo estaba en La Fría y caminé con la gente y después fuimos a una aldea y después pasé a Colón también a visitar a alguna familia que necesitábamos entregarles algunas cosas que se habían comprometido algunos de nosotros a llevar. Y luego estuve en el barrio del Río visitando a un amigo enfermo. Y allí yo me paré, bajé, saludé a la gente como común y corriente. O sea, yo no soy de las personas que tengo miedo de andar por aquí y por allá. He estado en sitios bien difíciles, bien duros, pero no, yo no tengo ningún miedo. Algunos me dicen, monseñor, cuídese. Bueno, sí, uno abre los ojos, ¿no? Pero yo no tengo nada que ocultar, ni tengo nada que yo no le debo nada a nadie. Si le debo algo, pues ya tengo que pagárselo, pero no en el sentido, dijéramos, de responsabilidad moral. Yo he ido a la cárcel y he entrado a la cárcel hasta los lugares donde incluso estaban los pranes, cuando había pranes aquí, sin miedo, eso sí, con mucha prudencia. He estado en muchos sitios hablando con la gente sin ningún temor. Ahora, a alguna gente no le gusta ese tipo de cosas, o a alguna gente no le gusta que uno pueda denunciar. Yo no he denunciado nunca cosas de mentira. Hasta ahora, todas las últimas denuncias que yo he hecho, que han sido todas para defender al pueblo del Táchira, ninguna persona lo ha desmentido. Lo que me han es ofendido diciendo que yo me estoy metiendo en política. No, yo no me estoy metiendo en política. Yo lo que estoy es diciendo que la frontera está cerrada, diciendo que hay matraqueo. Yo estoy diciendo que hay gente que se está llevando a la prostitución. Ahora hay, precisamente en estos días, hay la denuncia de cómo hay personas de nuestro estado que han sido llevados hasta la zona de Güiria para luego ser transportados a las islas del Caribe en lo que se llama tráfico de personas. Eso lo hemos denunciado. Nadie lo ha desmentido. Hasta ahora nadie ha desmentido de que hay hambre. Hasta ahora nadie ha desmentido que hay extorsión. Hasta ahora no hay nadie ha desmentido que hay grupos irregulares. Pero acusan, muchas veces lo acusan a uno diciendo cosas que uno no ha hecho, que yo he encubierto. Yo no he encubierto a nadie aquí. Tú sabes muy bien, y lo puedo decir, que aquí ha habido algunos problemas con sacerdotes y se ha actuado. Incluso hay 5 que tienen sentencias firmes por problemas, dijéramos, de abuso de menores, cosa que en otras diócesis de Venezuela no ha habido. Yo no tengo ningún problema de reconocer los problemas, las dificultades que hay y de resolver en la medida de las posibilidades, de acuerdo a las capacidades que tiene cada uno. Pero yo, si alguna persona me ofenda, yo no reacciono ofendiéndola. Alguna persona por ahí dijo que había perdido el poco respeto que me tenía. Yo solamente le digo que yo no pierdo el respeto por nadie. Primero porque mi papá y mi mamá me enseñaron a respetar. Luego en el catecismo también. Y porque pensemos diverso, yo tengo que respetar a las demás personas. Y exijo respeto. Y exijo respeto para el pueblo de Dios. Yo exijo respeto para la gente de la frontera. Yo exijo respeto para los migrantes. Yo exijo respeto para tanta gente. Mira, uno que viaja por todo el estado, yo camino por aquí, camino por allá. Muchas veces en las alcabalas yo veo cómo las autoridades militares bajan a la gente para quitarle lo poquito que lleva. El otro día incluso un seminarista nuestro que iba para su casa, llevaba 2 pastillas de jabón y dice, usted es un contrabandista, está llevando 2 pastillas de jabón. Y a otro sacerdote le decían que era un contrabandista. No se habían dado cuenta que era un sacerdote, ¿no? Pero que era contrabandista porque llevaba 2 kilos de café.
Pero, ¿por qué no paran si son tan valientes y son tan honrados, por qué no paran a los que sí llevan contrabando de verdad y contrabando de droga, contrabando de personas? Yo respeto a todos, no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero los respeto a todos y exijo respeto para el pueblo de Dios y respeto para la iglesia y para los sacerdotes. Si el sacerdote se porta mal, pues le llamamos la atención, pero porque se porte mal o porque tenga algún defecto no puede ser ni ofendido ni insultado. Eso sí, el sacerdote le pedimos que sea responsable de sus actos, y también le pido a la gente que si hay alguna cosa contra el sacerdote, y si es cierto y es verdadero, pues que lo diga, porque vamos a actuar en beneficio del pueblo de Dios y en beneficio también de que el sacerdote se pueda corregir. Monseñor, su visión sobre la crisis actual en Venezuela, ¿por qué luego de tantos intentos de buscar solución, tantos años aún no se consigue? Bueno, mira, dos cosas. Uno, la crisis, el concepto crisis, un concepto positivo. Nosotros le hemos dado un concepto negativo. La crisis es una situación causada por problemas. Las dificultades o los negativos son los problemas, pero no la crisis. La crisis es una situación que me obliga a tomar posición. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a convertir la crisis en problema, y yo creo que la razón más importante por la que no se ha solucionado muchos problemas es porque a la hora de la verdad, para los dirigentes políticos, sociales y a veces algunos religiosos también, la gente no es lo más importante. Fíjate que en los diálogos, esos diálogos supuestos que se han tenido, han estado siempre los dirigentes de la oposición y del gobierno, pero no nunca una representación popular. Y ahora también, que si en Noruega que se va a dar o no se va a dar, nosotros no podemos seguir teniendo pactos de élites, porque a la hora de la verdad lo que van es acomodarse. Bueno, mira, no importa si el pueblo sufre con tal y yo esté en el poder. Y un ejemplo muy claro lo estamos viendo en las denuncias que ha habido del malgasto o malversación de fondos que fueron dirigidos para atender a venezolanos en la frontera y fueron a parar no a los bolsillos de esos dirigentes políticos, sino a los bolsillos de los dueños de establecimientos que no son muy morales, que digamos. Bueno, Monseñor, gracias por compartir con nosotros esta mañana. Que siga siendo tachirense, que siga siendo el obispo del Táchira. ¿Alguna anécdota especial que recuerde? No, 8 millones de anécdotas, pero podríamos tener algunas anécdotas, 2 o 3 que podamos recordar. El día que, el 17 de junio, en la mañana, sí, como a las 7 de la mañana, en la casa de Monseñor Sala, donde había pernoctado, llegó una señora con 2 hijas, se ve que eran hijas de ella. Estaban sufriendo frío porque venían en la tolva de un camión desde una aldea que se llama El Tesoro. Y la señora pues me dice: usted es el obispo. Yo quería conocer al obispo, porque yo quería ver al obispo cara a cara, porque yo me voy a morir y quería ver al obispo. Y entonces yo le ofrecí un poquito de café, nos tomamos café, le pregunté de dónde era, me dijo que era del Tesoro. Entonces yo le dije que, bueno, yo la visitaría en el Tesoro. Y me respondió con una frase que me dejó más frío que el frío que estaba haciendo esa mañana allá en Sabana Grande. Me dice: no diga mentira, porque ustedes los obispos no visitan a los pobres sino a los ricos. Y entonces yo le dije: mire, yo no soy de ese tipo de personas, pero bueno, yo le prometo, no diga mentira. Y me dio un papelito. Yo el papelito lo metí al bolsillo. Y bueno, cuando yo iba llegando a San Cristóbal, y déjame ver que aseguro que fue la dirección de la señora, era un billete de 20 bolívares, todo arrugadito. Y yo sentí en ese momento que Dios me decía: los pobres son los que te van a ayudar y nunca te va a faltar nada. Aún en los momentos de crisis yo he sentido que no nos ha faltado. A veces tuvimos dificultades en algún momento para el seminario, hemos tenido dificultades para la universidad, pero afortunadamente la providencia divina se ha manifestado. Yo averigüé dónde era el Tesoro con Monseñor Néstor Chacón, que en paz descanse, y organizamos el viaje para el Tesoro. Fue una cosa maravillosa. Fuimos a San Judas Tadeo en Umuquena y ahí estaba la señora y me dice: caramba, usted
usted cumplió y yo le fallé porque yo no puedo estar aquí porque estoy en tratamiento médico. Usted dijo que iba a tomarse un cafecito conmigo y yo entonces, pero yo le traje entonces una bolsa con 6 kilos de café. Bueno, ha sido un café muy sabroso. Después la he visto otra vez, todavía no ha fallecido, pero es una anécdota muy peculiar. Me sucedió también en la visita pastoral a Pregonero, que visitamos una de las aldeas más pobres, quizás la más pobre de Uribante. Y yo iba pensando, porque durante 45 minutos íbamos subiendo, y yo lo que iba pensando era cómo vamos a bajar. Esto parece una montaña rusa. Y cuando llegamos allí, la gente estaba llorando. Y yo les pregunté, bueno, ¿qué pasó? Pues el párroco no puede ver, porque el párroco venía detrás de mí. ¿Qué le pasa? Es que nosotros pensábamos que era mentira. ¿Por qué? No, porque es que ustedes los obispos no visitan a los pobres. Yo le dije, pero mire, eso es mentira, porque yo estoy aquí. No, sí, entonces yo no puedo tomar por razones de salud chocolate, aunque en mi casa todos somos chocolateros, yo también, pero no puedo tomarlo, pues no me cae bien. Pero ese día me dieron 3 tazas de chocolate. ¿Cómo se lo despreciaba? Porque entonces iban a pensar, realmente este es subidito, ¿no? Y le dije a Dios, bueno, que no me pase nada. Afortunadamente fue un chocolate muy sabroso que no me molestó. Pero eso me hizo pensar mucho. ¿Por qué la gente decía? Porque no fue, eso se repitió en varias partes. Y me dolía por varias cosas. Primero porque yo no nací en una cuna de oro. Yo no nací en un hogar rico, modesto. No podemos decir que éramos paupérrimos, pero sí con modestia, con limitaciones. Yo me considero que yo mi papá y mi mamá no tenían bienes de fortuna. Afortunadamente, después que crecimos todos, quizás Dios le premió diciendo, bueno, ahora tengan una buena ancianidad, y mi papá tuvo por algunos trabajos, algunos recursos, que tampoco era que fuera rico, ni mucho menos. Pero yo decía, ¿por qué? Si incluso en mi vida sacerdotal yo he trabajado siempre en zonas más bien de barrios, incluso en Caracas yo era el encargado de los barrios de Petare, etcétera. Pero vi que había que cambiar esa imagen, y eso me obligó también a acercarme mucho más a la gente como lo que uno es como pastor. Y luego hay otras anécdotas. Una vez que yo tengo que confesar de que yo no sé montar a caballo, más bien me da como miedo. Una vez me monté en un caballo y me caí, y eso generó una operación en la rodilla. Pero fui a la zona de Betania, allá en el último rincón del estado Táchira, y me decía, aquí tenemos un caballo. Y dice, yo no sé montar a caballo. Agarraron y me montaron. Y bueno, parece que el caballo como que era medio tonto porque no me tumbó. Pero, y la gente lo hacía no por burlarse ni por nada, sino es que nosotros queremos que usted sea como nosotros. Y lo mismo pues así, o sea, de sentarse uno. Claro. Recuerdo también, recién llegado, yo salía en mi carro yo mismo a manejar, para perderme y aprender a la ciudad. Y entonces fui a la bomba, concretamente a la bomba San Miguel, cuando se podía uno ir a tanquear. Ahora hay que hacer horas de cola, ¿no? Y entonces yo me bajo, abro la cuestión y le pongo el dispensador, y el señor se me queda viendo y me dice, ¿usted es el obispo? Sí, mire, móntese. Yo le echo gasolina, porque cuando se enteren de que usted era el que estaba echando gasolina, me van a votar. Y dice, ¿por qué te van a votar? Si yo soy una persona normal. No estamos acostumbrados a eso. Entonces, bueno, yo me quedé ahí hablando con él, y no sé cuánto, esto que aquello, y le dije, ¿dónde está tu jefe para que no te vayan a votar, ni mucho menos? Y entonces le hablé y dice, no, caramba, monseñor, pero es que eso no estamos acostumbrados a hacerlo. No tengo ningún problema de hacerlo, ¿no? ¿Y cuál es la comida tachirense favorita de monseñor? El cochino. El cochino. Las costillitas de cochino. Bueno, ciertamente que los pastelitos, sobre todo los pastelitos de queso, el queso, la pizca, ciertamente, la gallina asada, pero muy tachirense. El masato, ciertamente, el aguamiel también. No soy muy devoto del aguamiel, pero sí, pero dijéramos, y luego lo que le sirvan a uno en el campo, el apio, la papa, todas esas cosas, tengo que cuidarme. Claro. No, al principio no me cuidé, y entonces pagó la ropa mía, porque tuve que comprar ropa nueva. Pero la sazón tachirense es muy sabrosa. Sí. ¿Y una canción tachirense?
Mi tierra tachirense. Tierra tachirense. ¿La sabe? ¿La ha cantado? No, ¿La puede cantar? Prefiero no cantarla para que no siga lloviendo en la ciudad. Pero es de las canciones que más me gusta. Tan es así que en el testamento mío, que ya lo tengo ahí porque siempre hay que estar preparadito, yo digo que en el momento que me estén enterrando no se pongan a llorar ni se pongan tristes, que canten una canción bonita de Caracas, porque recuerden mi lugar de nacimiento, sí, y que también canten tierra tachirense. Porque yo creo que, a menos que Dios tenga otra cosa dispuesta, pues espero que no. Pero bueno, es la voluntad de Dios. Yo quiero sembrarme también en esta tierra. ¿Cómo resume, monseñor, estos 20 años acá en el Táchira? Bueno, con alegría, esperanza, temor de haber fallado. Pido perdón por las cosas negativas, las cosas que no hice bien. Si alguno ofendí, pues también. Yo no me siento que tengo enemigos de ninguna... Que haya gente que piense o lo ofenda a uno, pues es otra cosa. Pero yo no tengo enemigos. Y yo siempre digo algo que aprendí de mi mamá, que hay que estar en las manos de Dios. Y eso también, otra cosa que yo aprendí sobre todo de Pablo VI, que fue mi gran maestro en la fe, cuando yo estudiaba teología, que hay que ver siempre hacia adelante. Por eso yo siempre digo, ánimo y adelante en el nombre del Señor. Ahí está resumido todo lo que yo quisiera seguir haciendo y he hecho como servidor y como testigo. Trato de ser servidor, trato de ser testigo. Le pido a la gente que tenga mucha misericordia cuando juzguen mi actuación, porque sé que hay muchas cosas, yo no voy a decir que no, pero todas las cosas buenas que he podido hacer no las he hecho yo, las ha hecho el Espíritu Santo, que sabe escoger de lo débil muchas cosas para hacer fortaleza. Y bueno, me toca hacer un poquito como el Señor a la entrada de Jerusalén. Uno es el burrito que lleva al Señor. Muchas gracias, monseñor, por estar con nosotros. ¿Cuál es el futuro de la diócesis? Ánimo y adelante en el nombre del Señor, seguir siendo una iglesia viva en espíritu y verdad. Gracias por esperamos el privilegio. Gracias, y esperamos que nos sigamos preparando, porque para el año 2022 tendremos los 100 años de la diócesis. Esperamos tener diáconos permanentes y el tercer sínodo de la diócesis también. Eso esperamos. Gracias, monseñor, por estar con nosotros. Gracias por el privilegio de esta entrevista. Yo entrevisté a monseñor Mario Moronta cuando llegó al Táchira. Yo estaba en cuarto año de bachillerato en el seminario menor. Una entrevista de 3-4 minutos, pero ahora ha sido de unos 50 minutos y ha sido un privilegio. Muchas gracias. Bueno, no me gusta que lo hayas dicho porque como ya me estoy poniendo viejo, se me están olvidando las cosas, ¿no? Yo no, ahora recuerdo porque tú me lo habías dicho ya en estos días, pero son tantas cosas que uno piensa que eso fue ayer, ¿no? En estos días hablaba yo con un padre, oye, mira, tú que eres sacerdote joven. No, monseñor, yo tengo 17 años. 17 años, entonces me estoy poniendo viejo. Bueno, es algo que uno no puede negar. Mi obispo decía que uno contraía una enfermedad incurable que era la ancianidad, pero la ancianidad hay que verla también. Ya yo estoy empezando a darme cuenta de que hay que mirar hacia atrás, no con nostalgia, sino con agradecimiento, y levantar los ojos porque hay mucho por delante que caminar. Así es. Su bendición, monseñor. Bueno, que Dios nos bendiga, que el Santo Cristo de la Grita nos acompañe, que la Virgen de la Consolación nos siga protegiendo. A todos nosotros, que nos bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, monseñor. Ánimo y adelante en el nombre del Señor. Así es el lema de monseñor. Y mañana a las 11 de la mañana en la Basílica de Tario, recuerden, será la Eucaristía para acompañar a monseñor Mario Moronta en esta acción de gracias por este episcopado de 20 años, de los primeros 20 años acá en la diócesis de San Cristóbal. Escuchemos música, ya venimos con más en Radio Natividad en Nota Eclesial.